Vamos a hablar de la colecistitis aguda, el resumen muy corto. Entonces, vamos a hablar de la definición, tipos, epidemiología, anatomía, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y sus diferenciales para clínicos y manejo. ¿Cuál es la definición? La colecistitis es la inflamación aguda de la vesícula biliar, más comúnmente asociada a obstrucción del conducto cístico por cálculos o a barro biliar. Entonces tenemos diferentes tipos. Hay una clasificación patológica de la colecistitis aguda, entonces tenemos la colecistitis edematosa, que se da 2 a 3 días después de esta obstrucción, y hay edema en la capa subserosa de la pared de la vesícula. La colecistitis necrotizante es a los 3 a 5 días después de esta obstrucción y la supurativa 7 a 10 días. Hay otras variantes como la colecistitis acalculosa, que es una condición que amenaza la vida del paciente, ocurre en menos del 15% y es muy difícil de diagnosticar. Además, tiene una tasa de mortalidad alta. La colecistitis santogranulomatosa es la ruptura de los senos de Rokitansky-Ashov que lleva a fuga de la bilis en la pared de la vesícula. Tenemos la colecistitis enfisematosa, que es aire en la pared de la vesícula por anaerobios formadores de gas como Clostridium perfringens. Y tenemos también la torsión de la vesícula. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es 0.67% al año y hay unos factores de riesgo. En Dynamit, que es de donde saca la información, nos dice que estos factores de riesgo son para colecistitis aguda en pacientes que presentaron colecistectomía laparoscópica por cálculos que producen síntomas. Entonces, edad mayor a 60 años, hombres, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y una historia de aseo isquémico o hemorrágico. Cuanto a la anatomía, entonces aquí tenemos el hígado y sale el conducto hepático derecho y el izquierdo que se unen y forman el conducto hepático común. Luego se forma el conducto cístico y tenemos aquí la vesícula biliar. Acá también tenemos el conducto biliar común, que drena junto con el conducto pancreático a la segunda parte del duodeno. Y tenemos la irrigación, las arterias, entonces la aorta abdominal da el tronco celíaco que da la arteria hepática común, esta da la arteria hepática propia que da la arteria hepática de izquierda y derecha. En cuanto a la etiología, más del 90% de los casos se da por obstrucción del conducto cístico causado por cálculos. A esto se le llama colelitiasis o barrio biliar. También puede haber una acalculosa, entonces esta ocurre en pacientes en estado crítico, especialmente en pacientes con trauma múltiple, por lo que los factores de riesgo precisamente va a ser trauma severo, quemaduras severas, también enfermedad aterosclerótica, vasculitis sistémica, falla renal aguda e inmunocompromiso. También se puede dar por ascariasis, que este es un helminto y esto se ha descrito en Asia, África y América Latina. En cuanto a la fisiopatología, tenemos bilis litogénica y obstrucción del conducto cístico, que parece ser necesario para la inducción de esta colecistitis aguda. Entonces la vesícula se vuelve tensa y hay eritema y hay engrosamiento de la pared. Además se da líquido pericolecístico. Se da una infección secundaria sobre todo por enterobacterias, enterococos, anaerobios y Klebsiella. Y esta pared puede sufrir necrosis y gangrena. Puede haber superinfección de microorganismos que producen gas, lo que puede llevar a colecistitis enfisematosa, pero esto es más común en pacientes con diabetes mellitus o inmunosupresión. ¿Qué pasa cuando no hay cálculos? Hay aumento de la presión intraluminal por edema y aumento de la viscosidad de la bilis. También se puede dar por ausencia prolongada de alimentación oral, lo que hace que disminuya la contracción de la vesícula y conduce a estasis biliar. Puede haber isquemia de la pared de la vesícula en estados de flujo bajo, por ejemplo, fiebre, deshidratación, insuficiencia cardíaca o factores locales. En cuanto al cuadro clínico, normalmente empieza con cólico biliar. Este se caracteriza por dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio, que es severo, episódico y se puede irradiar a la espalda. Se da
después de ingesta de comida, sobre todo en la noche, y está acompañado de náuseas o vómito. Tenemos algo muy importante que siempre pregunta, que es la tríada de Charcot, en la cual hay fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho e ictericia. Y la pentada de Reynolds es estas tres características de la tríada de Charcot más hipotensión y cambios en el estado mental. En cuanto al examen clínico, lo que vamos a encontrar es fiebre, puede haber tinte ictérico o ictericia franca. Y en el abdomen hay sensibilidad a la palpación del cuadrante superior derecho. Puede llegar a palparse una masa después de 24 horas. Murphy positivo. El Murphy es la detención de la inspiración mientras el médico palpa la vesícula del paciente durante la inspección profunda. Este tiene alta especificidad, sin embargo, baja sensibilidad. También puede haber el signo de Courvoisier, que es una vesícula biliar palpable, no sensible en un paciente con ictericia. Y este puede sugerir malignidad, pero también está asociado a enfermedades de la vesícula biliar no maligna con obstrucción del conducto biliar común. Puede haber ilia por inflamación prolongada intraabdominal y puede haber signos de irritación peritoneal, pero esto ya nos indicaría perforación de la vesícula. El diagnóstico se tiene en cuenta las guías Tokio, entonces se refieren a criterios de Tokio. Entonces, ¿cuándo lo vas a sospechar? Cuando hay uno o más signos de inflamación local y además uno o más signos de inflamación sistémica. ¿Cuáles son los signos locales? Murphy y dolor, masa o sensibilidad en el cuadrante superior derecho. Y los sistémicos, fiebre, leucocitosis, PCR elevada. Entonces, con uno de estos signos de cada uno, tendríamos sospecha. El diagnóstico definitivo sería cuando, además de que tenemos un signo local, uno o más signos locales, uno o más signos sistémicos, vamos a tener imágenes características de colecistitis aguda. Entonces, ¿qué podemos encontrar en una ecografía? Una vesícula grande con paredes engrosadas que sería mayor a 4 o 5 milímetros, cálculos de Brice, conducto biliar común dilatado o líquido colecístico, morfio ecográfico, que es dolor cuando se hace presión en la vesícula. En el TAC también pues la distensión de la vesícula biliar, engrosamiento de la pared vesicular, edema subseroso, colección del líquido pericolecístico, absceso pericolecístico y colección de gas en la vesícula. También se puede hacer resonancia magnética o colangiopancreatografía retrógrada, pero estas se recomiendan solo cuando la ecografía no es concluyente. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos causas gastrointestinales en el cuadrante superior, úlcera péptica, dispepsia funcional, pancreatitis aguda, síndrome de intestino irritable y hepatitis aguda. Y las no gastrointestinales de dolor en el cuadrante superior, pielonefritis aguda, neumonía o un infarto agudo de miocardio. En cuanto a la clasificación de severidad, tenemos leve o grado 1, en la cual hay una inflamación leve sin disfunción orgánica y no cumple criterios de moderado a severa. La moderado grado 2, hay leucocitos mayores a 18.000, una masa sensible palpable en el cuadrante superior derecho, la duración de las quedas es mayor a 72 horas y hay marcada inflamación local. Peritonitis biliar, absceso pericolecístico, absceso hepático, colecistitis enfisematosa o colecistitis gangrenosa. Y severo grado 3 tenemos una disfunción orgánica basada en hipotensión que requiere dopamina o norepinefrina, disminución en el nivel de conciencia, PAFI menor a 300, oliguria, creatinina mayor a 2, nivel elevado de protrombina con INR mayor a 1.5 y plaquetas menor a 100.000. ¿Cuáles son los paraclínicos que vamos a tomar? Hemograma, bilirrubina, PCR, BUN, electrolitos, creatinina, PT con INR, gases arteriales y lactato cuando hay sospecha de acidosis. Y podemos tomar otros que nos sirven para identificar otras enfermedades como melasma y lipasa, por ejemplo una pancreatitis biliar, ALT o AST y la fosfatasa alcalina para ver el hígado. En cuanto al manejo, el tratamiento médico inicial es nada bioral, líquidos intravenosos, corrección de electrolitos en el caso de que haya alguna alteración, antibióticos y analgésicos. En cuanto a los antibióticos, si es leve o moderada, se hace un tratamiento empírico con cefazolina, cefuroximia o ceftriaxona. En la grave tenemos metronidazol más cefepime o ceftazidime,
Y si hay alergias a la penicilina, podemos utilizar metronidazol más fluoroquinolona como como ciprofloxacina o levofloxacina. O simplemente se puede usar monoterapia con meropenem o piperacilina tazobactam. Es importante que esta terapia se debe mantener hasta 24 horas después de la colecistectomía. Entonces, la colecistectomía temprana es el tratamiento de elección. Se debe dar entre 24 y 72 horas después del diagnóstico. Y tenemos que tener en cuenta que la laparoscópica es la que tiene menores complicaciones y menor tiempo de recuperación en comparación a la colecistectomía abierta. ¿Cuáles son las consideraciones postoperatorias? Hay que tener en cuenta la profilaxis para trombosis venosa profunda. Si hay inflamación severa o disfunción orgánica, se debe posponer la cirugía y se recomienda el drenaje de la vesícula biliar. Y la bibliografía, como dije, es de Dynamet.